Bendito Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, hermano, capítulo número 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos así a hacer oración a Dios del cielo, amado, para que Dios nos ayude y, ¿verdad?, seamos grandemente edificados por la palabra. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Rey de Gloria, porque tú eres bueno. Tu misericordia siempre ha sido grande para con nosotros. Oh Rey del cielo, Jehová, rogamos a ti que en este momento tan especial, Padre eterno, que tu palabra ha de ser, Padre Santo, escudriñada, va a ser estudiada, Rey del cielo, Padre Celestial, Señor. Seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Dios amado, tomando control, tomando dominio, Rey de la Gloria. Ilumina nuestro entendimiento, Señor. Permite que la sabiduría de lo alto sea la que venga sobre nosotros, oh Jehová. Y en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, que en todo lo que hagamos, Rey del cielo, Padre Celestial, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Cristo sea enaltecido, sea exaltado y glorificado en esta hora. Bendícenos, Rey de Gloria. Edifícanos, Señor, y permite que esta enseñanza continúe promoviéndonos, Padre eterno, a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo espiritual. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que la palabra nos santifique, Dios mío, Señor, y que la palabra, Padre amado, amén, a través de ella tú continúes conformándonos a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret damos gracias y hemos orado creyendo, Padre. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Domínguez, su hermana, su amada esposa, nuestra hermana Carmen Durán. Gloria al nombre del Señor. Había, amado, capítulo 9, ¿verdad?, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Su nombre sea la gloria. Vamos primeramente, amado, a leer, ¿verdad?, la introducción, para entonces después dar lectura solamente a los primeros dos versículos, ¿verdad? El perseguidor, primeros dos versículos, amén, el 1 y el 2. Pero dice la Escritura, gloria a Dios, aleluya. Ok, escuche bien, antes de entrar aquí. El capítulo 9, ¿verdad?, trata principalmente de la conversión y el llamado del apóstol Pablo. Repito, el capítulo 9 trata principalmente de la conversión y el llamado, ¿verdad?, del apóstol Pablo. No podemos aislar tampoco, ¿verdad? No se puede aislar, separar la conversión de su llamado. Amén. No se puede aislar la conversión de su llamado. Lucas relata la historia de la conversión de Pablo para mostrar un nuevo paso en los hechos del Espíritu Santo. Amados, repito, Lucas, ¿qué hace? Bueno, Lucas muestra, amén, aleluya, o relata, debo decir, la historia de la conversión, ¿verdad?, de Pablo, para mostrar un nuevo paso en los hechos del Espíritu Santo. O sea, Pablo es el apóstol de los gentiles. Después de Samaria, el evangelio se extiende, ¿verdad?, extiende sus brazos lentamente hacia los gentiles. Al primero que abraza es al eunuco, ¿verdad?, de Sudán. Luego a Cornelio, y así, ¿verdad?, se realiza también en Antioquía, y posteriormente por la obra misionera de Pablo toma un ritmo acelerado. La historia de la conversión y llamamiento de Pablo adquiere una posición clave en el libro de los Hechos. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Ok, luego de los relatos, ¿verdad?, sobre la conversión del eunuco etíope y el ministerio evangelístico de Felipe, que en alguna medida, ¿verdad?, suponen como un paréntesis en el libro, Lucas entonces aborda la conversión de Saulo, que va a ser la figura definitiva en adelante, refiriéndose especialmente a la persona y obra de Pablo, el apóstol de los gentiles. El relato de la conversión de Saulo es también un paréntesis preparatorio para lo que sigue en relación con la evangelización del mundo gentil. Y este capítulo es también una especie de paréntesis que se abre en medio de los detalles, ¿verdad?, que corresponden al ministerio del apóstol Pedro, y que seguirá hasta el relato de su liberación de la cárcel en donde había sido puesto por Herodes, decidido a darle muerte. Será a partir de ahí donde comience, ¿verdad?, realmente los hechos del apóstol Pablo y los relatos sobre la extensión de la iglesia en el mundo greco-romano de entonces. Los personajes que se citan de ahora en adelante están íntimamente relacionados con las actividades del perseguidor convertido. Este capítulo tiene, el capítulo 9, ¿verdad?, tiene dos partes bien marcadas. La primera corresponde a la conversión de Pablo. Amén. Que son los versículos del 1 al 30. La segunda al ministerio apostólico y los milagros realizados por Pedro, versos 31 al 43. Y la primera parte es la más extensa y en ella cabe distinguir, número 1,
la conversión de Saulo. Número 2, su ministerio en Damasco. Número 3, su viaje a Jerusalén y luego a Tarso. Y el relato debe unirse, ¿verdad?, al 8.3, por lo que los detalles históricos de la obra de Felipe se establecen como un paréntesis. A su nombre sea la gloria. Siendo así, hermano, vemos también, ¿verdad?, que la conversión de Saulo es de suma importancia como un hecho histórico capital en la evangelización del mundo gentil. Y de ahí que aparezca en 3 ocasiones, ¿verdad?, en Hechos 9:1 al 19, 22:4 al 21, 26:10 al 20. La primera, ¿verdad?, que menciona corresponde enteramente a Lucas. Las otras 2 son recopilaciones, ¿verdad?, de Lucas, de discursos de Pablo, en los que la vuelve a relatar. Y en estos últimos, ¿verdad?, donde se menciona, aleluya, la conversión de Saulo, se aprecian algunas diferencias que, amén, en lugar de, algunas diferencias, ¿verdad?, porque en lugar de generar las dificultades que algunos liberales encuentran, enriquecen con detalle el relato de aquella conversión. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Ok, la conversión de Saulo, ¿verdad?, vemos que no puede explicarse como algo natural, sino como la operación admirable de la gracia en la ejecución de la determinación soberana que Dios había establecido para él antes de su nacimiento. Y ese punto es importante, hermano, recalco otra vez, la conversión de Saulo no puede explicarse como algo natural, amén, sino, ¿cómo se explica eso? Bueno, como la operación admirable de la gracia, amén, en la ejecución de la determinación soberana que Dios había establecido para él antes de su nacimiento. Gálatas capítulo 1, verso 15. Ok, en el tiempo de Dios se había llegado el momento en que el escogido por él fuese llamado a salvación, y el derribado a tierra se enfrentó con la realidad de la resurrección de Cristo y con el señorío divino de Jesús de Nazaret, a quien él despreciaba y a cuyos seguidores perseguía. No fue una conversión sencilla. Se podría decir que fue una conversión violenta en la que no cabe autosugestión en el convertido y en quien se produce un cambio radical de estilo de vida y propósito. Hermano, ahora yo pienso, ¿verdad?, y también quiero compartir esto con ustedes, y yo quiero que usted analice, hermano, cómo usted se imagina, ¿verdad?, al apóstol Pablo antes de ser convertido, hermano, en cuanto a lo que él pensaba, en cuanto a su religión, ¿verdad?, en cuanto a su doctrina. ¿Pensaría él antes de ser convertido que Cristo había resucitado? ¿O estaba igual que los fariseos? Estaba igual que los fariseos, que este no resucitó nada, fueron sus discípulos que tomaron el cuerpo, amén, a su nombre sea la gloria. ¿Qué usted cree, hermano? Ese es el nombre del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se encuentra con Cristo, amado, fíjense que él con quien se encuentra personalmente es con Cristo. Dice la Escritura, ¿verdad?, que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa desde el coce contra el aguijón. Amén. A su nombre sea la gloria para siempre, amado. Y entonces, ¿verdad?, vemos entonces, aleluya, que cuando dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, amado. O sea, en otras palabras, yo soy Jesús, aquel que dijo, amén, aleluya, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, y que ahora vivo, ¿verdad?, como está escrito en Apocalipsis: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas es aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Hermano, o sea, en otras palabras, ese hecho, ¿verdad?, de ese encuentro, amén, es que para siempre personal con Dios, ¿verdad?, a través de la persona de Jesucristo, pues entonces da por sentado de que no había otra alternativa, hermano, amén, su nombre sea la gloria, que el apóstol Pablo, en este caso era Saulo de Tarso, hermano querido, ¿verdad?, pues rendirse a los pies del maestro. ¿Por qué? Porque habían dicho que había muerto, habían dicho, ¿verdad?, que no había resucitado nada, amén. Yo tampoco creía que él había resucitado, amén, a su nombre sea la gloria. Sin embargo, hermano, gloria a Dios, ¿verdad?, pues ahora sé, ¿verdad?, porque he recibido una revelación personal y directa de él mismo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Exacto, ¿verdad? Él decía que era fariseo de fariseo, aleluya, amén, lo que quiere para siempre. Pero esa pregunta, ¿verdad?, es bien importante, hermano, amén. Yo creo que debemos tenerla como asignación. ¿Cuál era el pensamiento, ¿verdad?, de Saulo, ¿verdad?, Saulo de Tarso, en cuanto a la resurrección de Jesucristo?
¿Creía él que Cristo era resucitado o no creía que Cristo era resucitado? O tenía el mismo pensamiento, hoy repito, que tenía el resto, ¿verdad?, de los fariseos, donde habían dicho de que el cuerpo lo habían robado los discípulos, que por eso no se encontraba allí. Y obviamente, ¿verdad?, esa misma noticia la pasa a los soldados porque ellos tenían dos guardias allí. Entonces ¿cómo es posible, ¿verdad?, que no esté allí? O sea, la cosa es que nadie creía que él había resucitado. Su nombre sea la gloria para siempre, hermano, hombre del Señor. Por lo tanto, siendo así, ¿verdad?, habría que buscarse detalle. Porque si es así, hermano, pues entonces vemos, repito, como leímos ahorita, vemos entonces, aleluya, gloria al nombre del Señor, en la conversión de Saulo de Tarso, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Un nuevo paso en los hechos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues va obrando, aleluya, en el asunto, ¿verdad?, de la conversión de Saulo de Tarso? Pues mira para allá, ahí está, amén, gloria a Dios, gracias, hermano. ¿Ve? Pues entonces ahí vemos, ¿verdad?, como leímos ahorita, a Dios, ¿verdad?, en su determinación soberana, aleluya, ¿verdad?, de llamarle. ¿Ve? Que es lo que, hermano, que es lo que yo siempre les digo. Yo les quiero que siempre ustedes, en todos estos estudios bíblicos, ¿verdad?, a quien vean sea Dios. ¿Cómo es que Dios va obrando? Vimos cómo Dios, ¿verdad?, pues saca a Felipe, lo lleva donde el eunuco, ¿verdad?, el etíope, donde iba el camino, ¿verdad?, el camino a Gaza, en el desierto, ¿verdad? Entonces como Dios lo inquieta para que él lea esa porción de la palabra, etcétera, 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 ¿verdad?, hasta que entonces este hombre se convierte. Acuérdense que Dios pues estaba hablando, ¿verdad?, obviamente está llevando a cabo su plan de llegar a qué, de llegar no solamente a Jerusalén, Judea, no solamente a Samaria, sino a los confines de la tierra. Ya, hermano, en Etiopía o camino a Etiopía va un convertido. Ya camino a Etiopía va uno que tiene a Cristo en el corazón. Ya camino a Etiopía va uno, aleluya, que por ese otros pueden conocer quién, al Cristo de la gloria, al Cristo del conoció, a su nombre sea la gloria, había amado. Y ahora, como había sido llamado el apóstol Pablo, ¿verdad?, en este caso el apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, pues entonces vemos el hecho del Espíritu Santo. Como entonces él no cree, ¿verdad?, aleluya, en nombre del Señor, en que Cristo había resucitado, sino como escribieron los hermanos, que era un impostor. Entonces Cristo mismo se le presenta. No vemos al Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? No dice la Escritura, ¿verdad?, ¿quién eres, Señor? Yo soy el Espíritu Santo. No, ¿ve? No dice, yo soy Jesús. ¿Ve? Tampoco dice, yo soy el Padre Celestial. Yo soy, ¿verdad?, Jehová. No dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Jesús, en otras palabras, yo soy, voy a recalco, el que vivo y estuve muerto, mas sea aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. O sea, yo soy el que estuve allí en aquella tumba, pero que la tumba no me puedo retener, porque al tercer día yo había dicho que iba a resucitar y estoy vivo. Amén. Y por causa mía, a su nombre sea la gloria, y en mi nombre es que son hechos todos estos milagros. O sea, él continúa vivo, él continúa con vida, él continúa manifestándose. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Exactamente, amén. Eso es así, el perseguido, ¿verdad?, pues vence al perseguidor. Poderoso Dios, aleluya. Por lo tanto, hermano, vemos que, ¿verdad?, en el tiempo de Dios había llegado el momento en que el escogido por él fuese llamado a la salvación. El derribado a tierra se enfrentó con la realidad de la resurrección de Cristo y con el señorío divino de Jesús de Nazaret, a quien él despreciaba y a cuyos seguidores perseguía. No fue una conversión sencilla, ¿verdad?, como dimos ahorita, hay un propósito. Amén, hermano. Ahora, en el relato se aprecia el signo distintivo de la personalidad de Pablo, recia y radical, en la que solo cabe llevar a cabo los propósitos personales, sea como sea. El mismo tesón que del perseguidor para acabar con los discípulos de Cristo, será el mismo puesto al servicio de la predicación del Evangelio desde el momento de su conversión. Ve, hermano, a su nombre sea la gloria. Ese punto es importante también. ¿Por qué? Porque dice, o sea, Dios lo que cambia en nosotros, escuche bien, Dios lo que procura cambiar en nosotros es la naturaleza. El carácter no. El carácter Dios lo deja ahí, para que lo usa a su favor. Amén, hermano. Alaba. ¿Entendió? ¿Ve? El carácter Dios lo deja ahí. Lo que pasa es que entonces Dios ahora lo usa a su favor. En este caso, como dice aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo, aleluya, ¿verdad?, era una persona de un carácter, una personalidad, ¿verdad?, recia y radical. Amén. En lo que solo cabe llevar a cabo, ¿verdad?, los propósitos de él personales, ¿verdad?, sea como sea. En este caso, pues ahora, ese mismo tesón, ¿verdad?,
que él tenía como perseguidor para acabar con los discípulos de Cristo, pues ahora ese mismo, ¿verdad?, es el que es puesto al servicio de la predicación del evangelio desde el momento de su conversión. Amén. Y esta acción en Damasco despertaba las iras de sus anteriores correligionarios que procuraban matarlo. Luego en Jerusalén, ¿qué pasó? Su firmeza en la fe y su enfático deseo de predicar el evangelio genera también el odio de quienes no entienden su cambio y buscan eliminarlo. El que había sido perseguidor será perseguido por todas partes porque es un hombre nuevo entregado plenamente al Señor. No hay razón lógica alguna, ¿verdad?, que pueda explicar ese cambio, salvo la fuerza transformadora del Señor resucitado y la acción omnipotente de la fuerza de su espíritu. La fuerza de Cristo con Pablo, o en Pablo debo decir, será la razón de ser de su vida desde la conversión hasta su muerte. Amén. A su nombre sea la gloria. Ok. Así que el verso, vamos entonces a leer, ¿verdad?, el perseguidor, verso 1 y 2. Dice a la hora del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, o de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Ok, hermano. Escuche bien ahora. Saulo, ¿verdad?, que era su nombre arameo, despliega un empeño inmenso. ¿Para qué? Para destruir la iglesia. O sea, eso era lo que él quería. O sea, él deseaba, ¿verdad?, detener su avance. Y ese hermano, Pablo, el recalco, ¿verdad?, una vez más despliega todo su empeño para destruir la iglesia, deseando, amén, aleluya, detener el avance de la iglesia. Pero lo que él no sabe, ¿verdad?, es que Jesús ya lo ha reclutado, alaba que él es bueno, en la eternidad para hacerlo instrumento suyo. Amén. Lo que él no sabe es que ya Jesús lo había reclutado, aleluya, en la eternidad para hacerlo, amén, un instrumento suyo. Y mire, cuando Dios lo recluta en la eternidad, alaba. O sea, antes de que él naciese, antes de que existiera cualquier cosa, ya Dios, aleluya, había reclutado ¿a quién? A Saulo de Tarso. Mire qué tremendo. Pues recalcado, ¿verdad? Ese Dios, ¿verdad?, en su determinación soberana. Dios hace como él quiera, ¿verdad? Y yo no puedo decirle a Dios que no haga como él quiera, ni que llame a quien quiera llamar, y cuándo tiene que llamar. Amén. Por lo tanto, ¿por qué, mi hermano? Él se oponía, Pablo se oponía, ¿verdad? Saulo oponía tenazmente al evangelio de la gracia. Ahora es convertido en un predicador de pura gracia, debido a la poderosa intervención del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre, gloria a Dios. Él alimentaba, fíjese, hermano, que él alimentaba, ¿verdad?, su existencia respirando amenaza. Hello. Él alimentaba su existencia respirando amenaza. Y no solamente amenaza, también muerte en contra de los discípulos del Señor. O sea, era un hombre que en su afán estaba ciego. Y en ese afán ciego, él entonces va y pide cartas de su sacerdote para la sinagoga de Damasco. Amén. Entonces recibe la autoridad de actuar a nombre, mira, hermano, él recibe la autoridad de actuar a nombre del Sanedrín. Hello. Hello. ¿Me está escuchando? Para, déjame escribir ahí un hello porque es un hello ahí o un amén. Porque espérate. Que el chat se daña enseguida. Y el chat seguía el juguito, sírveme. Seguida sirve un poquito, no me eche mucho. Y el chat se para. Alaba. No te molestes si te leí. Bendito Dios, aleluya, amén. Recalco, hermano. Oiga bien. Él iba a ver, hermanito querido. Aleluya, gloria a Dios. Va allá a su sacerdote amado a pedir cartas para las sinagogas de Damasco, recibiendo la autoridad de actuar en nombre del Sanedrín.
Pablo era tremendo para el Sanedrín. Sí, si era tremendo para el Sanedrín, menos usted, ¿cómo entonces el Sanedrín lo vería después que se convierte? Tienen que procurar tumbarle la cabeza. Tan grande, hermano, es su odio contra el evangelio que va a realizar un viaje antimisionero. Alaba. Oye, eso te va por mensaje. Te voy por mensaje. Viaje antimisionero. Alaba. Campaña anticristiana. Hello. Culto anticristo. O sea, él va entonces, hermano, a realizar un viaje alaba que él es bueno, a realizar un viaje antimisionero. Y su propósito será ¿cuál? Captar vida para traerla a Jerusalén en calidad de criminales. Y allí que, pues, obviamente, serían juzgadas. Su deseo último, ¿cuál era? Hermano, su deseo último, ¿cuál era? Destruir a los que creen en Cristo, ¿ves? Y Lucas habla de hombres y mujeres, ¿verdad? De este camino, indicando, ¿verdad? De esta manera el nuevo estilo de vivir en estrecha comunión con el Señor. Amén. Eso significa, ¿verdad? Hombres y mujeres de este camino. Amén. Que eso lo que está indicando era de un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida era, amén, aleluya, estar en estrecha comunión con el Señor. Bendito sea el que es para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pero ¿qué pasa? Bueno, más adelante, ¿verdad? Pues el Señor, sin embargo, sale al encuentro del enemigo. Pero vamos a ver lo que dice aquí. El versículo debe de ligarse con 8:3. De manera que el tiempo transcurrido entre ambos debe ser poco, puesto que gráficamente Lucas dice que todavía respiraba amenaza y homicidio, ¿verdad?, contra los discípulos del Señor. En sentido genérico, contra los cristianos. Esta frase introduce al personaje del que va a tratar en la mayor parte del capítulo. Saulo llevaba el nombre del primer rey de Israel, Saúl, y era como él, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín, que eso lo sabemos. Probablemente por esta razón, ¿verdad?, sus padres pusieron el nombre, etcétera, etcétera. Ok, era judío, nacido donde, en Tarso, amén, de Cilicia. Amén, él era judío y había nacido en Tarso de Cilicia, hijo de fariseo, amén, y él mismo pertenecía al grupo de los fariseos. Era un profundo conocedor de las escrituras, preparado teológicamente, ¿para quién? Para la dirección de Carlos Domínguez, uno de los más conocidos maestros de aquel tiempo, amén, Gamaliel. Con toda seguridad era miembro del Sanedrín, ya que participaba, ¿verdad?, en las votaciones y específicamente en las que tenían que ver con sentencias dictadas contra los cristianos. Ahora, para pertenecer al concilio era necesario que fuese un hombre casado o viudo, ya que los solteros no podían formar parte de aquel tribunal. Ahora, Lucas dice que estaba poseído de un intenso odio interno contra los cristianos. De forma gráfica, al utilizar la forma verbal, respiraba, expresa la idea de inhalar odio. Amén. Amén. La amenaza y la muerte, más puntualmente el homicidio o el asesinato, habían llegado a ser el mismo aliento que sostenía la vida de Saulo. El odio interno se desataba contra los discípulos del Señor, y no solo contra los apóstoles, sino contra cualquier cristiano, seguidor o discípulo de Cristo. Amén. Probablemente la ira de Pablo estaba dirigida a los cristianos convertidos desde el grupo de judíos helenistas, a los que pertenecía también Esteban. Y es necesario entender, ¿verdad?, que aunque no puede admitirse ni justificar en modo alguno el odio que se alimentaba en Pablo, las razones que motivaban aquella situación. Los cristianos convertidos desde el judaísmo, escuche bien, en Jerusalén, se reunían como congregación en los atrios del templo para adorar en las horas establecidas tradicionalmente para la oración. En cierta medida, lo único que había cambiado en sus vidas era la aceptación de Jesús como el Mesías y Salvador. ¿Ve? Fíjate, eso es lo que había cambiado. Sus costumbres y manifestaciones religiosas se mantenían en las mismas prácticas que el resto de sus compatriotas. La iglesia en Jerusalén se regía al estilo de la sinagoga, actuando, ¿verdad?, como presidente en ella Santiago, el hermano del Señor. Y los helenistas, con cultura griega, habían aceptado el cristianismo en la dimensión de algo nuevo, no de la continuidad reformada del antiguo judaísmo. Para ellos, la ley ceremonial había quedado sin efecto en la obra de Cristo y no había razón alguna para sujetarse a los preceptos legales. Los judíos procedentes entonces, hermanos, de la dispersión les había costado mucho, incluso vidas, el mantener sus costumbres y creencias en un mundo pagano opuesto y hostil a ellos. Siendo así, ¿qué pasa? Bueno, pues aquellos que desde la dispersión habían regresado a Jerusalén
alcanzaban con ello una nueva situación que les permitía practicar sin obstáculos lo que había sido su forma en la dispersión. Y por esta causa ahora no estaban dispuestos en modo alguno a que los cristianos acabasen con las tradiciones recibidas y las prácticas religiosas propicias del judaísmo, entre las que estaban cuál, la circuncisión y el cumplimiento de los preceptos legales establecidos en la ley ceremonial. Entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, simplemente que los cristianos eran un peligro serio. Oiga bien, que esa es la parte importante aquí. Los cristianos eran un peligro serio que los judíos helenistas no estaban dispuestos a consentir. ¿Por qué? Porque según su percepción peligraba su propia razón de ser. Amén. Peligraba su propia razón de ser. Estaban en juego también las tradiciones que sus mayores le habían transmitido. Pablo era un celoso guardador y cumplidor de las tradiciones heredadas, y algunas de ellas sin base bíblica, pero a las que se había dado una autoridad semejante a la de la palabra inspirada. A esto debe añadirse el hecho del concepto que Saulo, lo mismo que la mayoría de los judíos, especialmente los helenistas, tenía sobre la persona de Jesús, ¿verdad? Porque para ellos era, como escribió ahorita hermana Marlene, hermano José, era un impostor. Al presentarse haciendo señales mesiánicas, pretendía, ¿verdad?, en el concepto equivocado de los judíos más radicales, a hacerse pasar por el Mesías. Sin embargo, la teología de los judíos, ¿verdad?, entre los que estaba Pablo, no permitía entender al Mesías, ¿verdad?, como el rey que venía en el nombre del Señor para establecer el reino y dar a Israel el mayor rango entre todas las naciones de la tierra que quedarían sometidas, o si se quiere mejor, en inferioridad a ella. Según el sistema teológico judío, el Mesías no podía morir. Amén. Repito, según el sistema teológico judío, el Mesías no podía morir porque vendría solo para reinar. Por lo tanto, si Jesús había muerto, pretender que fuese el Mesías, como afirmaban los cristianos, era una manifestación mentirosa y hasta en cierto modo blasfema, amén, que debía ser combatida. Todavía más, para Saulo, conocedor profundo de la Escritura, cualquier persona que muriese colgada en un madero debía ser considerada como maldita por Dios, porque así estaba escrito. Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Amén, amados. Deuteronomio 21, 23. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Amén. Aleluya. Sin falta lo enterrará el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Gloria a Dios. Porque, hermano, después de la ejecución, ¿verdad?, pues se permitía que el cuerpo, ¿verdad?, colgara de un árbol por el resto del día como un despliegue público de las consecuencias de la desobediencia. No obstante, el cuerpo no debía permanecer en el árbol de un día para otro, sino que tenía que ser quemado apropiadamente. Oiga, mira, hermano, la cremación tenía que ser quemado, amén, apropiadamente antes del atardecer. Amén. Bendito Dios. ¿Ves? O sea, cuando Pablo habla de maldito, ¿verdad?, aquel que es colgado un madero, es lo que está hablando, es citando, ¿verdad?, en Gálatas 3.3, Gálatas 3.13, perdón, está citando, aleluya, la ley de Deuteronomio capítulo 21, verso 23, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por lo tanto, hermano, si es así, ¿verdad? Si es así, pues entonces, hermano, es que en verdad yo sé una cosa. Dios, bueno, pero eso en aquel tiempo, ahora ya está completa la palabra. Pero mire, hermano, para que usted vea cómo son las cosas, mire, ahí viene Pablo, obviamente, ¿verdad? Pues él está basándose en la ley. En este caso Saulo, ¿verdad? Perdón, Saulo todavía no se había convertido, ¿verdad? Está entonces, hermano, basándose en la ley. Imposible, ¿verdad? En nombre del Señor, aleluya, que fuera el Mesías, cuando el Mesías no podía ser no podía morir, ni tampoco ser colgado de un madero, porque el que era colgado de un madero, pues, ¿verdad?, pues era considerada como maldita por Dios. Amén. Así estaba escrito. Entonces Jesús había muerto y crucificado, de modo que no podía ser lo que los cristianos decían que era, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, sino uno que, habiendo sido colgado en un madero, debía considerarse
como un maldito de Dios. Para él llamar hijo de Dios a Jesús de Nazaret era una afirmación blasfema que debía castigarse con la muerte. Hermano, yo creo que usted atienda bien. No me escucha por escucharme. Amén, hermano. Amén. Porque yo quiero que usted vea, yo recalco, como siempre decimos, que usted vea a Dios. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el capítulo 9, recalco, hermano, aleluya, no es que para siempre, trata principalmente la conversión y el llamado del apóstol Pablo. Pero, hermanito querido, Lucas está relatando la historia de la conversión de Pablo porque él quiere mostrar un nuevo paso en los hechos del Espíritu Santo. ¿Ve, hermano? Entonces, yo quiero que usted entienda a profundidad, no por encimita. Se convirtió e iba camino a Damasco, cayó de la cabalgadura y entonces duras cosas de las cosas. No, 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 no. Vamos a ver con detalle. Vamos a ver con detalles, hermano, cómo era, amén, aleluya, lo que sentía Saulo hacia los cristianos. Amén, hermano. El por qué sentía eso. Amén. Para entonces tener que una visión más amplia y más clara. A su nombre sea la gloria para siempre. Gloria a Dios. Hermano, recalco, el Mesías no podía morir porque tenía que reinar. Amén, hermano. Tenía que reinar y dar a Israel mayor rango, repito, entre todas las naciones. Amén, de la tierra. Tampoco podía morir, mucho menos colgado de un madero. Porque el que era colgado de un madero, pues entonces, ¿cómo va a ser uno que es maldito por Dios, el Mesías? Alaba. Hello. Déjame escribir otro hello aquí, espérate. Un hello aquí, vea, un hello. Un hello. Un hello. Amén. Ahí está, ahí tiene un hello. Pues es posible que este hombre, usted va a venir a decirnos a nosotros, con esa doctrina falsa, es una blasfemia. ¿Ah? Que uno maldito por Dios el Mesías. ¿Le fíjate, amado? Entonces, aparte de eso, ¿cómo usted puede llamar al hijo de Dios, a Jesús de Nazaret? ¿Verdad? Porque lamentablemente eso era una afirmación blasfema y había que castigarla con la muerte. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Pedía carta, iba allá a su sacerdote, pedía carta, amén, aleluya, para ir a la sinagoga de Damasco. Entonces recibía la autoridad de actuar de parte de Sanedrín. ¿Por qué? Porque dijimos ahorita. ¿Por qué? Pues era un peligro. ¿Ve? Su percepción peligraba. Su propia razón de ser. Amén. Están en juego sus tradiciones. Fíjate que todo el tiempo le habían transmitido. Por lo tanto, tú tienes razón, Saulo. Vete y mátalo porque son unos blasfemos. No hay problema. Hay que matarlo. ¿Ve? Entonces Saulo veía también el peligro que se cernía con la conversión al cristianismo de miles de judíos helenistas. Aquello para él que se consideraba religioso, oiga esto, aquello para el que se consideraba religioso extremo era un atentado contra Dios mismo que exigía una defensa radical. El odio religioso llenaba el alma de Saulo y considerando, como él mismo dirá, que su acción persecutoria era un deber que debía cumplir. Hello. Fíjate. El perseguir a los cristianos, según él, según la teología de los judíos, según, ¿verdad?, lo que enseñaban los fariseos, según la percepción del Sanedrín, pero obviamente, aleluya, al ser algo, ¿verdad?, un atentado contra Dios, lo que están haciendo los cristianos, según ellos, pues entonces, amado, había que dice que si es una defensa radical, había que defender radicalmente nuestra postura ante esta doctrina falsa que estos hombres están, aleluya, trayendo hoy en día. Que era lo que le estoy diciendo ahorita. Hoy en día la iglesia no es así. Y fíjese, hermano, como era él en el error. Siempre el error, hermano, se defiende con uñas y dientes. Obviamente, después le vemos también, ¿verdad?, defendiendo el evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, y el nombre de Cristo. Pero eso le falta hoy en día a los cristianos. O sea, donde a Dios se le escupe la cara, donde el evangelio se pisotea, donde el nombre de Cristo, ¿verdad?, también es enlodado, es ensuciado.
Y nadie, hermano querido, nada, ninguno de este tipo de conducta, de parada gay, de homosexualismo, de cuanta porquería, hermano, ¿verdad? Nos quieren meter atentado contra las cosas de Dios, robar en las iglesias, en que como pasó aquí en Carolina del Sur, que le entraron a tiros ahí, hermano, ¿verdad? Uno porque eran negros y por racismo cogió, le entró a tiro, así porque sí, pero le da la gana. ¿Ve, hermano? Menos mal que ahí esa gente ya tiene un revuelo ahí montado. ¿Ve? Fíjate. Y aquí los negros están cansados de ese racismo. Pero, hermano, la iglesia no tiene eso, como que no se indigna cuando se hacen cosas que van en contra de lo que yo he establecido. ¿Ve, hermano? Fíjate. Entonces, pues, hay que defender lo de Dios, ¿verdad? Y eso, hermanito querido, aleluya, exige una defensa radical. Pues entonces hay que predicar. Y lamentablemente hay que decir a la gente las cosas como son, hermano. Usted presente a Cristo. Amén. Usted presente a Cristo. Pero presente a Cristo y presente el evangelio como es. El evangelio es cristocéntrico. Cristo está en el centro. ¿De qué está? ¿Por qué está en el centro? Bueno, porque Cristo, amén, es el que está en el antes y el después de tu vida. ¿Ves? Cuando eres inconverso, el que está en el medio entre la vida, ¿verdad? Entre la muerte y la vida, pues es Cristo. Entonces tú estás muerto en delito y pecado. Tú no tienes vida, tú tienes existencia. Hello. Y una existencia efímera, una existencia pasajera. Estás viviendo en el tiempo. Amén, amado. Pero cuando entonces pasa la eternidad, ahí es que realmente viene la vida. ¿Ves? Entonces vas a tener vida eterna, ¿verdad? En gozo eterno con el Señor. Fíjate. ¿Ves? ¿Por qué? Pues de tal manera amó Dios al mundo que no reposó, no descansó, hermano, hasta que envió a su Hijo, ¿verdad? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más viva, no más tenga, más viva vida eterna. ¿Ves? Ahora, si estás en Cristo, pasa entonces, amén, aleluya, a la eternidad. ¿Ves, hermano? Pero entonces pasa, aleluya, mira esto, pasa entonces a vida en muerte eterna. Vive muerte eterna en el infierno. ¿Cómo es eso? Pues vive porque no debe existir. Pero muerte por cuanto está separado de Dios permanentemente y por toda la eternidad. Pues entonces vive muerte eterna en el infierno. El que está con Cristo vive vida eterna con Cristo. Alaba. Amén, hermano. ¿Ves? Entonces, Cristo está en el centro. Entonces tú tienes que decir, bueno, si viene a Cristo, vas para el cielo. Si no viene a Cristo, te vas para el infierno. Eso es claro. Sí, eso es claro. Amén, hermano. A su nombre se la gloria para siempre. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, vemos entonces, ¿verdad? Que por el nombre de Jesucristo, vemos entonces, ¿verdad? Que dice que en su afán, ¿verdad? De eliminar a los discípulos de Cristo para desterrar con ellos el mensaje cristiano, del cristianismo, debe decir, visitó a su sacerdote, máxima representación religiosa, incluso política en Israel, y el sumo sacerdote presidía el Sanedrín con jurisdicción sobre los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Palestina, incluso los de la diáspora. El sumo sacerdote entonces era Caifás, yerno de Anás, ¿verdad? Aunque este era el que ejercía realmente la autoridad de sumo sacerdote. De él buscaría el apoyo necesario para perseguir a los cristianos en otros lugares fuera de Israel, en los que el sumo sacerdote tenía autoridad. El verso 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Ok. Vemos entonces que Saulo visitó a su sacerdote en Jerusalén para obtener cartas destinadas a la sinagoga en Damasco. La forma verbal pidió como aoristo de indicativa en voz media expresa una petición como, ¿verdad? Como favor personal, que podría traducirse como pidió para sí carta. Dame cartas acá para mí, que yo quiero tumbarle con esta gente. Amén. Quiero yo mismo personalmente, ¿verdad? Con esta situación.
O sea, interesante entonces, amado, apreciar cómo nuevamente se unen contra los cristianos y por consiguiente contra Cristo los fariseos y los saduceos, ya que es un fariseo, que es Saulo, quien pide carta a un saduceo, el sumo sacerdote. Alaba, que él es bueno. Las diferencias religiosas se cancelan cuando el objetivo e interés son comunes. Amén, hermano. Las diferencias religiosas se cancelan cuando el objetivo e intereses son comunes. El hecho de pedirle cartas al sumo sacerdote de Jerusalén para actuar contra los cristianos en Damasco indica que tenía jurisdicción sobre aquella ciudad. Y es conocido, ¿verdad?, que Sanedrín tenía jurisdicción no solo sobre los judíos en Palestina, sino sobre todos los judíos de la diáspora. La ley establecía esa autoridad sobre todos los israelitas. Deuteronomio 17, versos 8 al 13. Apúntalo, Marlene, apúntalo, Carmen. Deuteronomio 17, versículo 8 al 13. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: cuando alguna cosa te fuere difícil, oye bien, en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiese en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, hará, no te apartará ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitará el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Hasta ahí, hasta el 13. Mi amado, por lo tanto, significa, ¿verdad?, que tenían que tener jurisdicción en aquel lugar donde Dios, ¿qué?, donde Dios lo indicare. ¿Ve? O sea, había que tener jurisdicción, aleluya, y autoridad sobre todos los judíos, inclusive los que estaban en la diáspora, amén, los que estaban fuera de Palestina. Su nombre sea la gloria. Ok, las autoridades romanas, según Josefo, le habían otorgado ese derecho. Según el libro de los Macabeos, Roma había concedido también el derecho de extradición. Primera de Macabeos 15:21. Primera de Macabeos 15:21. Vamos a buscarlo aquí, así es verdad. Primera de Macabeos, Carlito. O sea, tú no la puedes buscar, pero tú no lo tienes. Vale, no puedes buscarla ahora ahí. No lo tienes. Gózate. Primera de Macabeos, capítulo 15, verso 21. Ok, aquí está. 15:21. Oye bien. Por tanto, si hay algunos hombres malvados que fugitivos de su propio país se hayan refugiado entre vosotros, entregáselos a Simón, príncipe de los sacerdotes, para que los castigue según su ley. Alaba. Nah, tú no tienes esa. Tú no tienes Macabeo. Nah, tú no tienes Macabeo, Marlene. Gloria a Dios. Amén. Primera de Macabeo, Carmen, 15:21. Repito, por tanto, si hay algunos hombres malvados que fugitivos de su propio país se hayan refugiado entre vosotros, entregáselos a Simón, príncipe de los sacerdotes, para que los castigue según su ley. ¿Ve? Dice, los romanos escriben a todas las naciones recomendando a los judíos sus confederados. Desazónase Antíoco con Simón y envía contra él al general Sendebeo con un poderoso ejército.
Ay, bendito Dios, habla hoy. Está bien. Gloria a Dios, aleluya. Ok. En base a estas leyes, Pablo pide carta de extradición a quien, ¿verdad?, tenía jurisdicción legal sobre los judíos. Los cristianos judíos, especialmente los helenistas, eran considerados por Pablo como apóstatas religiosos. Por eso que Pablo, Carlos Domínguez, por eso que Pablo pide carta. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y la carta que pide es una carta de extradición. Ve, para traerlos acá. ¿Me entiendes? Es como si una persona comete un delito en Puerto Rico, ¿verdad? Un asesinato, un ejemplo. Entonces viene y se viene huyendo para acá y se va para California. Entonces viene allá en Puerto Rico, pues piden carta de extradición. Amén. Piden carta de extradición para entonces venir acá a California. Miren, no tengo una orden de arresto de allá de Puerto Rico, de tribunal en Puerto Rico, ¿verdad? Pues este hombre está fugitivo y lo estamos buscando por asesinato. Tenemos aquí una orden de arresto, por lo tanto, sabemos que está aquí, estamos pidiendo entonces una carta de extradición para traerlo acá a Puerto Rico y entonces dictar sentencia, ¿verdad? Entonces, eso era la carta, ¿verdad?, que estaba pidiendo el apóstol Pablo. Su nombre sea la gloria para siempre, gloria a Dios. Ven, hermano, cuando estudiamos más a profundidad, pues entendemos lo que estaba pasando. Amén. Y el por qué. Bendito sea el nombre de Jesús. Siendo así, amado, ¿verdad?, pues los cristianos judíos, especialmente los helenistas, eran considerados por Pablo como apóstatas religiosos e incluso blasfemos. Por tanto, debían ser conducidos a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser juzgados por el Sanedrín. Y usted sabe que si son, repito, si son considerados, ¿verdad?, como apóstatas e incluso blasfemos, ¿qué fue lo que dijimos ahorita? ¿Qué era la sentencia? Pues como eran blasfemos, había que matarlo. Amén. Habían que matarlo, por lo tanto lo está trayendo para acá para matarlo. Él consentía o consintió en la muerte de Esteban. O sea, él se gozó de eso, en otras palabras, él estuvo de acuerdo con eso. Amén. Exacto, para darle muerte, hermano. Entonces, aunque aquí se menciona solo al sumo sacerdote, no cabe duda que esto implicaba, ¿verdad?, a todo el Sanedrín, como el mismo Pablo testificará más adelante. Las cartas van dirigidas a las sinagogas, lo que indica que los cristianos esparcidos por la persecución y los residentes en Damasco se reunían como era costumbre en la sinagoga. No habían comenzado aún las reuniones en lugares diferentes que se producirá en el tiempo. Los cristianos de origen hebreo no solían separarse de sus compatriotas practicando las costumbres propias de los israelitas, como ocurría en Damasco con Ananías. Amén. Eso está 22:12. Damasco era una ciudad antiquísima, ¿verdad? Era una ciudad bastante antigua. Durante los siglos X al siglo 8 a.C. fue la capital de Aram, hasta su incorporación, ¿verdad?, por el imperio asirio en el 732 a.C. Fue siempre Damasco un centro comercial activo y lugar de paso de caravanas en donde convergían tres rutas diferentes para ellas. A lo largo de la historia de Israel se menciona en la Biblia en varios lugares. Los romanos pusieron a Damasco bajo la autoridad de un gobernador nabateo. A ver, amado, fíjate, lo leí ahorita aquí. Sendebeo. Ok. No, es otro nombre. Vamos a ver. Que en tiempos del relato que se está considerando era Aretas cuarto, ¿verdad? Segunda de Corintios 11:32. En Damasco había una comunidad judía muy numerosa e incluso tenían su propio barrio. Amén. Eso está Josefo, que era los judíos, ¿verdad? El nombre de Jesús de Nazaret. Ok. La misión de Saulo era buscar, desenmascarar y apresar a todos los cristianos. Amén. La misión de Saulo era buscar, desenmascarar y apresar a todos los cristianos, fuesen hombres o mujeres, que se encontrasen en Damasco para conducirlos presos, literalmente atados a Jerusalén. Debía tratarse específicamente de prender a los judíos que se habían refugiado en Damasco, huyendo de la persecución desencadenada contra ellos en Jerusalén. A los cristianos se les identifica, ¿verdad?, como los hombres y mujeres del camino, término que aparece en otros lugares con la connotación. O sea, ¿qué pasa? Mire esto, hermano, para usted se dé cuenta cómo era el asunto. O sea, vemos que cuando empieza la persecución, ¿verdad?, que obviamente Dios mismo trabaja con ellos, matan a Esteban, y entonces, en vez de detener con la muerte de Esteban,
¿verdad?, el avance del evangelio o el avance de la iglesia o del cristianismo, en todo lo que hace es que el cristianismo se dispara. Amén. ¿Por qué? Porque los que fueron perseguidos entonces se dispersaron. Pero no conforme con eso, ¿verdad? Pues ponle, se fueron entonces algunos, los perseguían en San Juan, ¿verdad? Pensando en Puerto Rico, se perseguían en San Juan, pues algunos se fueron para San Lorenzo y otros llegaron hasta ponerle hasta quizás hasta Gurabo, otros cogieron para Fajardo y Ceiba. Pues no conforme con eso, ¿verdad? No conforme con eso, pues entonces Saulo pide carta para ir hasta allá, apresarlos allá y traerlos para acá. O sea, la cosa, mire la persecución, amado. Y cuando hablamos de persecución, usted no esté pensando en los hermanos. Tiene que pensar en la obra de Dios. Tiene que pensar en la predicación del evangelio. Tiene que pensar, amado, que hay que detener, se oye, que más gente se convierta, a ese camino. ¿Ve? O sea, no es que los perseguían, están persiguiendo a Luis Hegel en Hollywood. No, olvídate de Luis Hegel. ¿Ve? Lo que se está buscando es que no, como ellos mismos lo decían, que no enseñen más ni prediquen en ese nombre. O sea, que no se habla de Cristo. Y eso siempre ha sido, hermano, lo que Satanás ha querido, que no se enseñe ni tampoco se predique. Alaba que Él es bueno, amén. Amén, en el nombre de Jesús. Lo ha trancado en todos los lugares. Por eso usted ve que en el trabajo usted le dice a alguien de Cristo, le dice, Cristo te ama. Y allá va en forma un bochinche. Chacho, usted me dijo que me dijo impío. Ese cree que él nada más es cristiano, que él nada más tiene a Dios. Me dijo que Cristo me ama, así. Y me lo dio frente a todo el mundo. Y eso a mí no me gustó. ¿Entiendes? Le puede hablar, le puede decir una palabra obscena. Que lo que hace es que se ríe contigo, hasta te choca la mano. Chacho, dame 5 acá, tú eres terrible. Chacho, mira, este hombre es terrible. ¿Ves? Tú eres tremendo, chacho. ¿Ves? Pero le dice que Cristo te ama. Olvídate, fue un revolú. Formó un revolú. Prefiere mejor que le hable una palabra obscena antes de decirle que Cristo lo ama. Porque el problema está en ese nombre. Ese nombre le molesta al diablo. Ese nombre le molesta a los demonios. Y como la gente está poseída, pues obviamente la gente se molesta. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Ves? Y esa es la cosa. Entonces, eso mismo pasa también, amado, en las calles. Por eso usted ve que cuando hay una fiesta patronal o lo que sea, que no tenga que ver con la predicación, ¿verdad?, ni con el asunto de Cristo, pues entonces no hay problema con los permisos, te ofrecen sillas de gratis, cortan el pasto si hay pasto, limpian todo, bien chévere. Pero cuando se trata de lo de Cristo, para que te limpien el pasto, tienes que pelear, orar, ayunar por eso, para que limpien el patio. Para que recorten el pasto, para que pasen una máquina de presión, porque ahí la gente de vez en cuando se orinaba, que sé o qué. ¿Ves? Es un problema. Para que te prestan una silla, no te las prestan. Tienes que pagarle. ¿Ves? Tienes una cuota. Exactamente. ¿Ves? Y es así. Fíjate, hermano. Allá trancan la calle, hacen cuantas cosas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí esa parada de gay que hicieron ahí. Pues entonces, como obviamente, os repito, ahí pusieron, mire, en la alcaldía había una bandera, está la bandera de Estados Unidos, en un lado, una de las astas, y en la otra asta, la bandera esa multicolor de los gays. En la alcaldía. Mire, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que a nosotros los cristianos, si vamos ahí y le decimos que nos deben trancar ahí la calle, lo primero que no nos van a prestar la tarima que tienen ahí, la policía, no nos van a prestar. Lo primero. Lo segundo es que si nosotros le decimos, bueno, ponga aquí esta bandera, suba esta bandera aquí de Cristo, no la van a subir. Van a poner excusas, ¿no? Pero es que después alguien se ofende, pues aquí no todo el mundo es cristiano, entonces, y cada cual tiene su religión, y no sé que la gente malinterprete ese hecho, pero entonces aquí no todo el mundo es homosexual, aquí no todo el mundo es lesbiana, aquí no todo el mundo es transexual, ¿me entiendes? Fíjate, así que tampoco sube esa bandera ahí de homosexuales, de transgénero, porque yo no estoy de acuerdo con eso. No, a esa se puede, independientemente de usted no esté de acuerdo, pero lo de Cristo, por eso que es así. Porque lo que se busca detener es lo de Dios, no al hombre. Lo de Dios es lo que obviamente tiene que procurar detenerse al hombre, ¿verdad? Porque el hombre es el instrumento que Dios está utilizando, pero realmente el fin, el objetivo es que lo de Dios no se haga. Por eso, hermano, es que a mí me entristece la condición de la iglesia. ¿Ve? Por eso a mí me duele cuando yo le digo a los hermanos, vamos a hacer algo,
y obviamente, ¿verdad? Pues quizás yo, humanamente hablando, no sé expresar, ¿verdad? No sé expresar, aleluya, no sé hacerles entender, ¿verdad? Ese asunto. Por eso que usted ve que yo peleo mucho cuando le digo al hermano, vamos por un culto, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo que los hermanos van con todos desanimados, o van o todos mal vestidos, o están buscando comodidad en el culto en la calle. ¿Ve, hermano? ¿Por qué? Porque es que, hermano, el diablo donde hace sus actividades, el diablo no está buscando comodidad, no está buscando sentarse. El diablo se sirve con la cuchara grande. Hello. Espérate, que no hay más nada. El diablo se sirve con la cuchara grande. Amén, hermanito. Hello. Ya comiste y todo, ok, cepíllate si quieres, sácate la carne en medio de los dientes, pero presta el oído para acá. Amén. Fíjate, amado. Y ese es el asunto. Amén. Por eso cuando íbamos allá a Río Piedra en los cultos, yo me gozaba. El hermano Manuel, la hermana Susana y este servidor. 3 nada más, pero no me gozaba. ¿Por qué? Por la actitud. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, amado. ¿Ve? Porque yo prefiero, mire, hermano, a veces usted, hermano, oiga bien esto que voy a decir. Usted puede ganar mucho, ¿verdad? Con poco esfuerzo, ganar mucho. Oiga bien, usted puede con poco esfuerzo ganar mucho. ¿Ve? Pero es más meritorio, escuche bien. Amén. Amén, amén, hermana Yané, Dios la bendiga mucho, nos gozamos. Gloria a Dios. Qué bueno, hermana Yané Guzmán, ¿verdad? De Florida. Gloria a Dios, aleluya. No, estamos acá, hermana, perdone, sí. Muchos médicos también están por ahí, ¿verdad? Que no sabían. Pero mire, hermano, amén, gloria a Dios. Pero mire, hermano, voy a recalco, escuche bien. Escuche bien. Usted puede ganar, repito, con poco esfuerzo, usted puede ganar mucho. Pero es más meritorio, oiga esto, es más meritorio, amén, usted esforzarse, ¿verdad? Aunque tenga poco. La cosa que usted se esforzó, aunque tenga poco, es más meritorio. ¿Sí? A veces, pues, con poco esfuerzo usted puede tener mucho. Pero es más meritorio esforzarse, aunque tenga poco. Entonces yo prefiero una persona que aunque tenga poco, pero que se esté esforzando. Fíjate. Y repito, ¿por qué? Pues los demonios no vacilan. Los demonios no relajan. A su nombre sea la gloria. Amén. Fíjate, hermano. Y es así. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el asunto es ese. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. De que lo que se procura es que se detenga la obra de Dios. Eso ha sido siempre Dios, es todo. Entonces, si yo me preparo en esa perspectiva, voy a entender lo que Dios quiere. Amén, hermano. Su nombre sea la gloria para siempre. Gloria a Dios. Amén. Repito, a los cristianos se les identifica como los hombres y mujeres del camino. Término que aparece en otros lugares en la connotación. En alusión a que al modo de vida que caracterizaba a la comunidad cristiana que anunciaba en el camino que lleva a la vida que es Cristo mismo. Durante la guerra de los judíos contra Roma, fueron muertos en Damasco unos 10.000 judíos. Amén. La distancia entre Jerusalén y Damasco era de unos 250 kilómetros. Oiga esto, hermano. Hello. Pregunto, voy a decirlo, después voy a preguntar. La distancia entre Jerusalén y Damasco era unos 250 kilómetros. Amén, amado. ¿De cuánto era la distancia entre Jerusalén y Damasco? ¿Quién me puede decir? Hermano, hello. ¿Quién me puede decir? 250 kilómetros. Ok, oiga bien. El Sanedrín estaba en Jerusalén. El apóstol o Saulo de Tarso pide cartas, amén, aleluya, de extradición,
para los cristianos en Damasco. La distancia entre Jerusalén y Damasco son 250 kilómetros. ¿Sabe cuánto le tomaba esto? Esto le tomaba a ellos, en esa caravana, un viaje de 6 o 7 días para hacer el recorrido. Hello. Un viaje de 6 o 7 días para hacer el recorrido. Siendo un centro de comunicaciones, Saulo detectó el peligro que suponía para el judaísmo la extensión del evangelio, irradiando desde allí a otros muchos lugares. Te lo dije ahorita, no te lo dije ahorita. Así que voy a escribir ahora aquí. Gloria a Dios. Amén, amado. Gloria a Dios. ¿Ve? A su nombre sea la gloria. Hermano, repito, Saulo detectó el peligro que suponía para el judaísmo la extensión del evangelio, irradiando desde allí a otros muchos lugares. Hay que detener a esta gente, los de Damasco. Esto ahí, aleluya, es un ¿qué? Es un centro de comunicación. O sea, esta es la vía principal. Por aquí se puede extender a otros lugares esto. Hay que detenerlo. Así que dame cartas, aleluya, inmediatamente, Sanedrín, para ir a Damasco a detener a esta gente antes que se propague. Hello. Hello. Amén, amado. Gloria a Dios. Amén, amado. Ve, para que usted vea. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad que hemos aprendido? ¿Verdad que hemos aprendido un poquito más sobre el asunto de la conversión de Saulo? Y eso, que no estamos hablando de la conversión de Saulo en sí, sino de lo que él estaba haciendo, el perseguidor. ¿Ah? Para entonces poder entender, ¿verdad?, con mayor claridad, cómo fue que se dio la conversión de él. Hermano, sitio tan lejos, ¿qué pasó? Él detectó, aleluya, y repito, él detectó que el peligro, espérate que esto está exactamente, gloria a Dios, espérate que esto no, pues eso mismo hace el diablo. El diablo detecta el peligro que supone que la gente se convierta donde tú vives, que la gente se convierta allí donde nosotros vivimos. Hello, alaba que él es bueno. Ve, él teme, aleluya, que la mentira que él ha derramado, amén, sobre la comunidad, sobre el pueblo, alaba que él vive en el vecindario, ¿verdad? Pues sea que sea erradicado. Entonces, cuando ve que se convierte en 2 o 3, él ¿qué va a buscar hacer? Va a buscar detener eso, ese avance. Hermano, entonces nosotros tenemos que poder discernir eso. Nosotros queremos, mire, hermano, nosotros queremos discernimiento espiritual, obviamente lo da la palabra, queremos discernimiento espiritual para saber cuándo es el diablo, cuándo no es el diablo, cuándo es un falso profeta, cuándo no es un falso profeta, cuándo es Dios que nos está hablando, cuándo no es Dios que nos está hablando, cuando las lenguas son de Dios, cuando las lenguas no son de Dios. Alaba, ¿verdad que sí? Pero hermano, no buscamos discernimiento, amén, aleluya, para saber, para entender, hello, aleluya, la batalla y la guerra que estamos librando. Ahí nos colgamos. Amén, amado. Ahí nos colgamos. Oh, se nos olvida que estamos en medio de una guerra espiritual y no entendemos. Por eso es triste cuando entonces tú le dices a un hermano, mira hermano, esto y esto y esto y esto y esto y esto, por esto, por esto y por esto, vamos a cerrar esa calle, vamos a hacer un culto a iglesia, vamos a unirnos, vamos a ayunar, vamos a vigilar y después entonces nos tiramos a la calle llenos del poder de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, a su nombre sea la gloria, bajo el control del Espíritu Santo y proclamamos a Cristo. Oye, olvídate si se convierten o no. Los resultados no nos tocan a nosotros. El resultado se lo dejamos a Dios. A nosotros nos toca solamente, hermanito querido, aleluya, hacer las cosas y hacerlas a la manera de Dios y cumplir con la encomienda. Ya está. Ya está. Pero entonces es triste, doloroso, hermano, lastimoso. Cuando te dice un hermano, esto y aquello y lo otro, con ese propósito, y no lo entienden.
no lo entienden porque todavía no han aprendido a discernir. Hello. El propósito que Dios tiene para con ellos como iglesia y cuál es realmente, aleluya, lo que se persigue. Amén, amado. Bendito Dios. Amén. Y ese es el asunto de esto, hermano. Poderoso Dios. ¿Eh? O sea que ahí es que está la cosa. Entonces mientras hace una parada de gay, le está por allá vendiendo empanadilla, vendiendo alcapurria y vendiendo bacalaíto. ¿Ves, hermano? Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿dónde está lo de Dios? ¿Ah? ¿Dónde está lo de Dios? ¿Eh? Mientras por ahí están los testigos de Jehová tocando las puertas con sol, hello, con sol, con lluvia, con calor y con frío, y bastante frío. Nosotros en el caliente estamos metidos en Cape Cod, estamos, ay, dame la Plymouth, vamos a las cataratas del Niágara, vamos a Nueva York, a Times Square, alaba que Él es bueno, a su nombre sea la gloria. Vamos a hacer, amén, una parrillada afuera, un cookout, invítate a esta, invítate a las nenas, invítate a los nenes, tráete a aquel, ponle la piscina para que brinque y salte y se moja y se seque, y voy otra vez se moja y se seque, a su nombre sea la gloria. ¿Ve, hermano? En el frío, pues hay que encuevarse porque está frío, es una excusa válida. Y Dios diciendo, mire, pedazo de hipócrita, alaba, pedazo de hipócrita. No venga a creerse que usted me engaña a mí, que usted está en eso de excusa. Se engaña usted mismo, usted no me engaña a mí, lo que pasa es que usted es un vago, alaba. Usted no le gusta hacer nada por mí, a su nombre sea la gloria, ni con mi Espíritu Santo en usted, forzándolo, ayudándolo, ni dándote mi poder. Alaba que Él es bueno. Se está dañando, Marlene. Está dañando, Marlene. No en el nombre de Jesús, aleluya. Pues, ese es el problema de esto. Hermano, entonces usted les invita a un corto en la calle, quieren irse rápido, le dan una porquería a Dios, porque no están conscientes de lo que están haciendo. No, hay que atacar, hermano. Amén. Hay que ir a la ofensiva. Yo, mira, hermano, busque la Biblia. ¿Sí? Busque la Biblia, hermano. Busque la Biblia. Yo no sé si yo se lo dije a ustedes. Y amén, gloria al Señor, ya estoy terminando. Pero yo no sé si yo le dije a ustedes. Mire, busque la Biblia para que usted vea que usted nunca, desde que el hombre pecó, nunca usted va a haber amado, aleluya, a Dios con los brazos cruzados. Desde ahí en adelante, hermano, desde que el hombre pecó, porque le dio la gana de obedecer la voz de la serpiente, la ofensiva siempre la ha tomado Dios. Dios es el que toma la ofensiva, Dios es el que ataca. Sí, hermano, cuando Cristo vino, Cristo fue el que enfrentó a los fariseos. Los fariseos no fueron a buscar a Cristo. Cristo fue el que enfrentó a los fariseos. El primero que habló de los fariseos fue Cristo. Después fue que entonces ella, espérate, que te está hablando de nosotros y está hablando de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque yo soy lo que está enseñando mal. Es como cuando alguien habla mal de un puertorriqueño. Usted siendo puertorriqueño, pues usted ve antes, está hablando mal de los puertorriqueños. Pues entonces le está tocando a usted también, porque usted es puertorriqueño. O del lugar que sea. ¿Ve, hermano? Entonces, si yo estoy enseñando una cosa, y aquí viene y habla mal de los maestros, ¿verdad? Que enseñan eso que yo enseño, pues yo soy maestro, enseño eso. ¿Ves? Entonces, espérate, pues nos está tocando. ¿Qué pasa con este? En todo momento, amado. No, en todo momento, Cristo es el que toma la ofensiva. El diablo no, el diablo ya introdujo el pecado en la esfera de los seres humanos. ¿Ves? Ya eso está ahí. Ya eso está ahí. ¿Te fijas? Entonces ahora la iglesia la que tiene que atacar eso donde quiera que esté. Es como cuando se mete en la chincha. Hay que atacarla o se meten las cucarachitas chiquitas que se propagan rápido. Pues ya se metieron. Las cucarachas no se van a ir. Ya están ahí. Entonces uno es que tiene que tomar la ofensiva y buscar que exterminarla antes sigan propagándose. Amén, hermano. O cuando hay una enfermedad antes que se riegue hay que atacarla. Y eso es así. Pero nosotros pensamos de que así sentado,
esperando a que el diablo nos ataque, no hermano, a mí así sentado el diablo a mí no va a atacar. El diablo lo que va a hacer, que me va a decir, ¿quiere que te busque un mantecadito? Allí en McDonald's. Hello. 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 ¿Qué quieres que te tenga un refresquito? ¿Quieres un refresquito? Mucho hielo. ¿Ah? O tú dices, vente, vamos a sentarnos aquí, de esta palmita aquí, tráete la hamaca. Eso te dice el diablo. Vente, no te va a molestar. Él te va a ayudar, te va a poner más cómodo. Amén. Eso es así. A su nombre sea la gloria. Sí. Vente, muchachos. Es más, demonio, vaca, échale un poquito de aire ahí a mi primo casi hermano, que ya me lo estoy ganando para acá. Entonces te hace así como la subasta de un alma. ¿Te acuerdas? Subasta de un alma. Susana, ¿te acuerdas? Subasta de un alma. Cuando Chiclán hacía esa ataque, decía. Entonces lo cubría así, le decía, eres mía, mía. A su nombre sea la gloria. Hermanito. Gloria a Dios. Así que, escuche esto. Si Pablo sabía que en Damasco había muchos cristianos, fue la pregunta de cómo llegaron allí. ¿Cómo entonces llegaron allí? Es posible que se produjese como consecuencia de la persecución en día de Esteban, pero también pudiera ser que la presencia de los cristianos en Damasco deba remontarse a los convertidos en Pentecostés por la predicación del apóstol Pedro. Como te dije ahorita, allá fueron allá vino el etíope, porque es que Dios es así. Mira, hermano, vino el etíope traído por Dios mismo acá a Jerusalén para adorar. Va de regreso allá a Etiopía. Compra el libro de la ley. Está leyendo la porción donde dice el profeta Isaías. Mira donde Dios lo pone. Amén. La porción que Dios le da para que compre. Amén. El libro que Dios le da para que compre. Compra el de Isaías donde habla de mí. Y yo tengo todo coordinado. Yo voy a tocar a Felipe, para lo voy a sacar de allá de donde está metido en Samaria y lo voy a traer aquí, camino a Gaza, no tú vienes. ¿Ves? Para que tú te conviertas y te bautices. Entonces tú vas a ir allá a Etiopía, alaba que él es bueno, que lo se oye, ¿ves? Y va a dar testimonio de mí. ¿Por qué? Porque no solamente el que llevan testimonio eran los apóstoles, el que se convierta a Cristo, el que acepte a Cristo, ¿verdad? Y va a ser lleno del Espíritu Santo y también va a ser que, y va a ser testigo de él. Si tú eres el testigo allá en Etiopía, ¿qué pasó en la mujer samaritana? Cuando estaba Cristo allí, aleluya, amén, en el pozo de Jacob. Ella fue para allí y le contó todo lo que había pasado con Cristo aquí. ¿Ves? Hay uno ahí que me parece que es profeta, me raspó la llaga. Me habló claro, en arroz de habichuela, alaba que él es bueno. Y él no me conoce. Hello. Y me sacó un emaray por dentro. Así que me parece que este hombre es profeta. Es más, yo creo que, yo no sé. Yo seré el Mesías. Allá vinieron aquellos y creyeron en ella. Vieron acá entonces a Cristo y dijeron, no, ya nosotros no creemos más por tu palabra, sino, no solamente por tu palabra, sino que también hemos sabido que Él es que el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Ves? Pero habían creído por la palabra de ella, el testimonio de la mujer samaritana. ¿Ve, hermano? Uno nada más fue allá y se convirtieron un montón. Y se seguía expandiendo, ¿verdad? El evangelio. Así hace Dios. Amén, hermano. Bendito es Jesucristo. Amén. Sigamos hasta aquí, hermano. El sábado, hoy es que no, perdón, hoy es martes. El jueves estaremos nuevamente, amado. Va a haber entonces, ¿verdad? El encuentro con el Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, antes de llegar a donde están los siervos de Dios, aleluya, Cristo lo atajó. ¿Para tú vas? Acá.
Vamos a hablar tú y yo primero. Acá, yo te recluté a ti en la eternidad. Alaba. Amén.